Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy nuevamente con la palabra de Dios y una palabra que seguramente traerá bendición a su vida. Yo quiero pedirle solo una cosa hoy, que esté muy atento y que pueda usted percibir el aroma de la palabra de Dios para su vida. Sobre todo porque creo que es un tema que es inherente o que está muy acorde a lo que hoy cada uno de nosotros necesitamos. Dios a todos nos llama a hacer cambios y sobre todo en momentos como este, como el que hemos pasado, como el que estamos pasando. Y cada cambio tiene un costo personal, tiene un momento en el que nosotros debemos sincerarnos y decir qué tengo que sacrificar, qué tengo que hacer realmente para que el cambio produzca el efecto que en el cielo se está esperando. Hoy voy a ver algo que toca con la vida de un hombre excepcional y es la vida del profeta Elías. Él tuvo un costo personal y es el costo que todo líder debe pagar cuando los cambios de Dios están por darse. Dios nos pide a nosotros en algunos momentos que cambiemos nuestra manera de ver y de enfrentar lo que está por venir. Entonces, nosotros deberíamos leer los 3 capítulos de los cuales vamos a hablar durante estos 3 días, hoy, el jueves y el día viernes. Y son el capítulo 17, el capítulo 18 y el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Porque aquí sí que vamos a comprender el costo y el gozo de ser instrumentos de Dios para hacer los cambios que terminan siendo bendición para nosotros y dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todo cambio no solamente nos bendice a nosotros, sino que Dios es exaltado y el pueblo es bendecido. Así que el primer punto de este mensaje tiene que ver con que Dios escoge el tiempo y al líder para ejercer el cambio. Dios escoge el tiempo y al líder para hacer el cambio. En ese tiempo la vida espiritual de Israel bajo el reinado de Acab había llegado a su punto más terrible, a su punto más bajo. Digamos que los gobernantes de esa época y los gobernantes de ahora, separados y apartados de la verdad de Dios, apartados del temor de Dios, pues obviamente serán gobernantes que hagan sufrir al pueblo, porque así lo dice la palabra, el pueblo se goza cuando los justos gobiernan, pero cuando no son los justos los que gobiernan, pues el pueblo sufre. Entonces acá, digamos que para él fue ligera la cosa de andar bajo los preceptos de Dios y digamos que andó en los pecados de Jeroboam, el hijo de Nabat, y tomó a Jezabel, y digamos que eso ya constituía algo que no se podía hacer. Además, Acab también hizo una imagen de acera. Digamos que entró en un plano de la idolatría, ¿no? Acera era una de las reinas, una de las diosas a las que se les daba honor en esa época. Y así que Acab hizo más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Dios y del Dios de Israel. Así que vayamos a esa primera cita y yo quiero que vaya a primer libro de Reyes capítulo 16 y mire lo que dice el versículo 31 y vamos a leer hasta el 34. Dice la palabra de Dios: no fue suficiente con que Acab cometiera los mismos pecados que Jeroboam hijo de Nabat había cometido, sino que además se casó con Jezabel hija de Etbal, rey de los Sidonios. Entonces Acab comenzó a servir y adorar a Baal. Acab construyó un templo en Samaria para la adoración de Baal y dentro del templo construyó un altar. Acab también instaló una imagen para adorar a la diosa Acera. Acab dio más motivos para enojar al Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes que vinieron antes de él. Durante la época de Acab, Giel de Betel construyó de nuevo la ciudad de Jericó. Cuando comenzó la obra, murió Abirán, su hijo mayor, y cuando puso las puertas de la ciudad, murió su hijo más joven, Segub. Ocurrió tal como el Señor anunció que ocurriría cuando habló por medio de Josué, hijo de Nun.
Los reyes de Israel antes de Acab habían andado como en la unidad de idolatría, de adoración a otros dioses, digamos que permeando la verdad divina. Y pues obviamente adoraban a Dios, pero habían constituido adoración a imagen de becerros, de oro, esos que antes Jeroboam había puesto allí en Samaria. Y ahora pues Acab lleva a la nación hacia una apostasía completa, ¿sí? Un sin Dios terrible, un andar lejos de la obediencia de Dios, buscando establecer en todo Israel la adoración del Dios Baal, ¿sí? Con su templo, su culto, sus profetas, bueno, con todo. Yo quiero que usted piense por un momento cuál es la realidad que está viviendo hoy su ciudad, o cuál es la realidad que está viviendo nuestro país. Sí, estamos hablando de un país violento, netamente violento, donde ya yo ayer hablaba de 44 masacres, pero ayer hubo 2 más, así que vamos por 46 masacres. Estamos hablando de que hay una apertura total para muchas actividades económicas y para muchas actividades recreativas, pero a las iglesias se les ha puesto talanquera para que no puedan abrir sus puertas, ¿sí? Para que no puedan hacer sus reuniones, o a donde se les ha permitido se les exige que hagan cosas que pues nosotros no estamos de acuerdo que las vayamos a hacer, porque nadie puede dirigir nuestros cultos, ¿sí? Diferente a nuestro Señor. Vivimos en un país donde día a día se encuentran personajes que han defraudado la nación, que le han robado a la nación, que matan por matar. Una nación donde los carteles de la droga colombianos y de otras nacionalidades se han venido tomando espacios absolutos. O sea, estamos viviendo un momento en nuestro país supremamente difícil, y si nosotros como iglesia no empezamos a hacer algo, si nosotros no empezamos a caminar en fe, si nosotros no empezamos a tomar la autoridad que Dios nos ha entregado y que nos ha dado, no sé hacia dónde el país va a tomar el rumbo. Entonces Dios escoge estos momentos de crisis espiritual para actuar, y no solamente en un tiempo, sino también escoge personas, ¿sí? Escoge hombres que hagan esa tarea, y en este caso escoge a Elías como un instrumento de cambio. Elías en ese primer capítulo anuncia que no habrá lluvia ni habrá rocío en esos años, ¿sí? Sino no porque él lo diga, sino porque la palabra de Dios se estaba expresando. Había un anuncio que hacer, y lo dice ahí en el capítulo 17 y en el versículo 1. Mire allí, dice: Elías era un profeta de la aldea de Tisbé, que está en Galilea. Fue y le dijo al rey Acab: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Y ese yo de la orden tiene que ver con que Dios le acababa de hablar, y por la orden de Dios se cerraban los cielos, pero por la orden de Dios se abrirían en algún momento. Entonces digamos que acá las palabras proféticas dan inicio a un cambio que se iba a dar nuevamente allí en Israel, y Dios no acepta bajo ninguna razón el status quo, ¿sí? O sea, Él no quiere que esas condiciones en las que están viviendo prevalezcan en ese momento histórico. Dios determina que el cambio se tiene que dar en Israel. Y yo creo que es tiempo también de que nosotros pensemos que el cambio se tiene que dar en nuestra nación. Entonces Dios escoge un tiempo para hacer los cambios necesarios en la vida de un grupo, de una iglesia, de una ciudad, de una institución, de un país. Y a menudo lo hace justamente cuando el nivel de fe y crecimiento espiritual también ha bajado. Porque estos 4 meses, de pronto, si hiciéramos una evaluación del cuerpo de Cristo, no sé hasta qué punto podríamos llamar que es indignante, ¿no? O que puede ser difícil.
algunos de nosotros de pronto pudimos vivir experiencias en Dios maravillosas, tuvimos tiempo de reflexionar acerca de la dinámica de la iglesia, tuvimos tiempo de ver qué necesitábamos cambiar para que el orden de la iglesia se restituyera y pasaran cosas maravillosas. Pero ¿cuántos de los cristianos alrededor de nosotros se desconectaron? Sí, estaban muy acostumbrados a la presencialidad y ahora a nivel virtual pues definitivamente no. Pero quiero decir que cuando el punto espiritual ha bajado y se pone en peligro el llamamiento divino de cada persona, Dios también escoge al líder o a los líderes por medio de los cuales va a empezar a realizar cambios. Y puede ser usted hoy, puedo ser yo, el que asumamos la responsabilidad y asumamos que Dios nos está llamando para que hagamos la obra de Dios, para que provoquemos los cambios que exige la consagración completa del liderazgo para los nuevos tiempos que nos esperan. Y yo creo que si hay algo fundamental que hoy debemos nosotros atender, es justamente el llamado que Dios nos está haciendo para que seamos promotores de ese cambio, para que seamos no espectadores sino protagonistas de ese cambio. Y ese cambio comienza en nuestras propias vidas. Así que el primer punto que hoy he tocado es: Dios escoge el tiempo y al líder para hacer el cambio. Pero quiero llegar al segundo. Y el segundo punto es: con frecuencia Dios comienza el cambio con un cambio en la vida del líder que ha escogido. Bueno, ya está establecido, ya está programado en el reino de los cielos, ya está programado en la agenda celestial que va a haber un cambio en un momento crítico, no solamente del Estado, no solamente de la iglesia, sino también un momento crítico de la fe. Es un momento donde de pronto estamos en una dificultad mayúscula, pero Dios comienza el cambio con un cambio en la vida del líder. Entonces pensemos que el primer cambio que se hace según la narración está allí en primer libro de Reyes capítulo 17, y es un cambio abrupto en la vida de Elías. Y cuando yo digo abrupto es que es, digamos, violento, que es un cambio inesperado, que es un cambio que mejor dicho, hace que los cimientos de la vida de él se muevan y se establezcan unos nuevos patrones y unos nuevos hábitos en la vida de él. Dios lo envía a esconderse en el arroyo de Querit, y ahí Dios provee de agua, de pan, de carne para su siervo. Mire un momentico allí en el versículo 2 del capítulo 17 y vamos hasta el versículo 6. Mire lo que dice: entonces el Señor le dijo a Elías: vete de este lugar hacia el oriente y escóndete cerca del arroyo de Querit, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo, y he mandado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo de Querit, al oriente del río Jordán. Cada día los cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como al atardecer, y bebía agua del arroyo. Como no había lluvia, después de un tiempo se secó el arroyo. Entonces es una nueva experiencia para Elías, y muy probablemente para muchos de nosotros también sea una experiencia nueva, tener que depender de Dios para todo. Tiene que alimentarse exclusivamente de lo que Dios le provee. ¿Saben? Muchos de nosotros confiábamos en el trabajo que teníamos, confiábamos en la fuente de provisión que se nos había abierto a muchos de nosotros a través de un trabajo, a través de alguna circunstancia, pero ahora pues la circunstancia era tan difícil porque no había lluvia, porque las cosas estaban complicadas y esa fuente de provisión se había secado. Y ahora la dependencia total de Dios era una norma y era una regla. Así que cada vez que el líder comienza o inicia un cambio para Dios, pues tendrá que renovar su dependencia de Dios.
A veces el líder se encontrará pues en las mismas condiciones de Elías. ¿Cuáles eran esas condiciones de Elías? Primero, aislado. Recuerden que se había ido a esconder. Segundo, sin ningún recurso a la vista. Obviamente los recursos en Dios siempre van a estar, siempre van a aparecer, pero a la vista no había ningún recurso. Probablemente no había una esperanza fuera de la provisión de Dios. ¿No es cierto que es el estado en que muchos de nosotros quizás podamos estar en un tiempo como este, aislados, sin ningún recurso y la esperanza necesariamente puesta en Dios? Pero mire, mi hermano, esos tiempos serán tiempos de comunión profunda con Dios en medio de la inseguridad, en medio de los temores y la magnitud que el cambio exige. Eso traerá como consecuencia, además, eso provocará que haya un cambio en el líder que Dios está llamando. Y ese sería la primera parte de este mensaje para que usted y yo meditemos. Y es, ¿será que Dios está llamándote porque es el tiempo y tú eres el líder para provocar ese cambio? ¿Será que tu situación es muy similar a la que vivió Elías en esos tiempos? En medio de un país, en medio de una nación en crisis, en medio de una institución en crisis, en medio de una empresa en crisis, de una iglesia en crisis. Dios te está llamando porque Dios conoce los tiempos y sabe que tú eres el líder que necesita, que tú eres la persona que Él considera puesto en la agenda para que provoque ese cambio. Pero seguramente es necesario que ese cambio inicie en ti y contigo. Probablemente hoy aislado, sin ningún recurso y puesta la esperanza solamente en la provisión de Dios. Medita en lo que hoy has escuchado. Ora a Dios, pídele: Señor, ¿seré yo? Como lo dijo el profeta. Quizás como lo dijo Gedeón: Señor, soy pobre, no tengo nada, soy de una familia desconocida y tú me escoges a mí. Pero estoy seguro que si tú aceptas y asumes el reto, Dios hará contigo cosas maravillosas, cosas poderosas. Dios revelará secretos que a nadie más le ha revelado. Dios te dará fuerza y te dará la provisión. Aquí dice que Él recibió pan, que Él recibió carne, que Él recibió lo que necesitaba para empezar a tener una experiencia sobrenatural con Él, en su relación con Él. Sí, que usted hoy pueda decirle al Señor: Señor, mi vida está en tus manos. Que tú puedas decirle: Señor, no sé dónde estás en este momento, quizás no siento tu presencia. Devuélveme el gozo de tu salvación. Que tú le digas a los que te rodean: si le halláis, hacerle saber que estoy enfermo o enferma de amor. Que tú puedas decirle al encuentro de Él: Señor, tu mirada me venció, porque tu mirada de amor, Señor, no me deja mantenerme en pie. Bueno, ese es el reto que hoy Dios asoma a nuestra puerta. Hoy Él está tocando a nuestra puerta. Él quiere que tú le abras y que tú aceptes el reto que te está haciendo, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo Daniel, como lo hizo Job. Hoy te toca a ti. Acepta el reto. Que Dios te bendiga y que Dios haya hablado a tu corazón y que seas tú uno de los que te enlistes en la agenda de Dios para el cambio que necesita tu vida, tu familia, tu empresa, tu institución, tu iglesia. ¿Por qué no tu nación? Un abrazo, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.